El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro, muy buenos días. Sabes una cosa, te amamos. Te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Pero no lo hicimos nosotros primero. Tú nos amaste primero a nosotros. Y por eso, aunque estábamos separados, lejos de ti, viviendo en ese lodo cenagoso, sin esperanza, llenos de tristeza, de temores, de ansiedades, de desesperanzas, decidiste enviar a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y rescatarnos. Y todo lo hiciste por amor. Gracias porque tu amor es incomparable. Tú no nos amas a nosotros porque seamos los mejores. Porque a pesar de que en muchas ocasiones hemos sido infieles, te hemos deshonrado a ti, tú te has mantenido fiel. Y tu fidelidad es tan grande que no hay un solo día en que tú no nos proveas el alimento físico, pero también el alimento espiritual, que es tu santa y bendita palabra, en donde podemos hallar esa vida y vida en abundancia. Antes, cuando no te conocíamos, despreciábamos el alimento, no le veíamos nada de importante levantarnos a escuchar tu palabra, pero hoy se ha vuelto tan fundamental en nuestras vidas, porque tú nos has hecho entender que es tu palabra la que nos guía, es tu palabra la que nos muestra el camino, la que nos revela tu voluntad, la que nos enseña tu propósito. Hemos aprendido que tú eres esa palabra. Juan lo dijo: al principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. No hay nada más importante que tu palabra. Enviaste tu palabra a través de los profetas, y como no quisimos escuchar, entonces aquel que es la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y aunque Jesús fue a la cruz y el enemigo quiso destruir su obra en ese madero, lo inevitable es que quedó la palabra. La palabra es la voz que el enemigo no pudo acallar en la cruz, y tu voz se sigue oyendo y tu palabra se sigue escuchando. Y hay un pueblo que está siendo sensible a tu voz y está abriendo y disponiendo su corazón para recibir tu palabra. Nosotros hacemos parte de ese pueblo que somos afortunados de poder tener tu palabra todos los días y recibir tu guía y tu instrucción a través de ella. Muchas gracias, amado, por esta nueva oportunidad que nos das de conocer cuáles son tus propósitos y tu voluntad para nosotros.
que hoy podamos tener un corazón bien dispuesto para recibir tu palabra. Que así como tu palabra no vuelve vacía, como la lluvia cuando desciende de los cielos, no vuelve atrás, sino hasta que cumple el propósito con el cual ha sido enviada. Que de la misma manera tu palabra hoy no vuelva vacía, sino que cumpla en nuestros corazones el propósito con el cual tú la envías. Que tu palabra pueda regar nuestros corazones áridos y sedientos, y que tu palabra pueda germinar en nuestros corazones y dar fruto abundante al 100 por 1. Nos sentimos inmensamente honrados de poder contar con tu presencia. No necesitamos verte, solo necesitamos creer. Y tu palabra dice que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, que nunca nos dejarás, que nunca nos desampararás. Y lo creemos. Creemos que tú acampas alrededor de nosotros, nos guardas y nos proteges. Creemos que tú nos defiendes, que tú nos libertas, que tú nos sanas, que tú nos prosperas, que tú nos bendices. Creemos que tú diriges este tiempo y que en medio de nosotros tú estás. Ayúdanos a tener un corazón reverente delante de tu presencia y que todos podamos abrir nuestro corazón para que tú puedas hallar una morada en él. Eres bienvenido, mi Señor. A ti la gloria y la honra por todo lo que tú harás. Nuestras vidas no nos pertenecen, están en tus manos. Eres bienvenido, mi Señor, y a nosotros también gracias por recibirnos aquí en tu mesa y tener un espacio de comunión contigo. Gracias por este nuevo día. Bendice esta nueva jornada. Todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, sea para gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor. Te alabo y te bendigo con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Deben tener la certeza en su corazón que son amados por el Señor. Y Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos cuida siempre y que no nos deja sin el sustento. Estaba meditando en algo, porque dice la Biblia que la senda del justo va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y claro, imagínese usted a las 12 de la noche. Una vida a las 12 de la noche es una vida llena de tinieblas. A las 12 de la noche hay oscuridad. A las 12 de la noche no podemos ver con exactitud las cosas. No tenemos un cuadro claro, no podemos observar el paisaje ni nada de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Pero a medida que llega la 1, 2, 3, 4 de la mañana, 5, empieza a despuntar el alba y los rayos del sol empiezan a poner en evidencia lo que antes no podíamos ver con facilidad. Y algo me enseñaba el Señor de esto. Así es nuestra vida espiritual y Dios es como ese cielo. Recuerde que hemos estado aprendiendo de que Él es la luz. Claro, cuando la luz llega, así como cuando el sol se manifiesta en su esplendor, cuando la luz llega a nuestra vida, entonces las tinieblas no pueden prevalecer. Y su luz entra a los rincones más profundos de nuestro corazón y pone en evidencia lo que ha estado oculto. Eso hace su luz. Y mi oración en este día es que su luz resplandezca tan fuerte en nuestro corazón que toda tiniebla sea disipada en el poderoso nombre de Jesús. El Señor me los bendiga, me los proteja, me los guarde, me los cuide, me los consienta siempre, donde quiera que ustedes estén. ¿Qué les parece si hacemos lo que el Señor nos dijo? Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones de la tierra. En obediencia a su llamamiento, a su voluntad, vamos a compartir en nuestro muro de Facebook, a través de nuestras plataformas. Compartamos con alguien más este alimento, por favor. Dele me gusta a esta enseñanza. Ahora sí, estamos listos para recibir su palabra. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si ya no vivo yo, entonces, mi Señor, la responsabilidad de guiar este mensaje está solo en ti. Enséñanos tú, Señor. Tú eres el Maestro. Habla nuestras vidas. Unge este mensaje. Danos un corazón de carne
para que tu palabra pueda hallar cabida y dar fruto abundante. Solo a ti la gloria y la honra, porque solo tú eres el pastor de este ministerio. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mi preciosa familia, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Nos hizo hijos de Dios. Nos hizo hijos de Dios. El libro de Juan capítulo 1 en los versos 12 y 13 enseña, Juan 1, 12 y 13 dice su palabra, mas a todos los que le recibieron, recordamos, para los que tal vez no han estado escuchando los programas anteriores, está hablando Juan acerca del verbo y él dice en el verso 1, al principio era el verbo era con Dios, o el verbo o la palabra era Dios. Y empieza a decir en este texto, mas a todos los que le recibieron, refiriéndose al verbo, refiriéndose a Jesús, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En este comentario, el apóstol Juan nos muestra cuál es el resultado de la fe en Jesús. ¿Qué implica el derecho de ser hijos de Dios? ¿Y cuál es el nuevo nacimiento en el que nada tienen que ver la voluntad de la carne y de la sangre? Todo esto lo trata el apóstol en el contexto en el que Juan viene hablando sobre la luz de Cristo. Él nos dice que al presentarse esta luz delante de la humanidad, la misma lo rechazó, el mundo no le recibió. Por lo tanto, estos versículos que hoy vamos a estar estudiando implican un contraste entre aquellos que no han aceptado y los que sí han aceptado la luz de Cristo y la vida que ella nos permite alcanzar. Para comenzar, sería interesante poder determinar a quienes aplica la palabra todos. Miremos esto de nuevo, Juan 1:12, y centrémonos aquí. Juan 1:12 dice, mas a todos, ¿sí vio allí? Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra todos es una palabra poderosa, mas a todos. Parece insignificante, pero no, todos. ¿A qué se refiere? Se refiere a todas aquellas personas que han ido conociendo el camino de salvación y han tomado la decisión de cambiar sus vidas para comenzar a vivir dentro del reino y propósito de Dios. Por tanto, y a pesar de que algunos entienden que Jesús vino a este mundo por su pueblo Israel solamente, hay otros que afirman que el Evangelio de Juan, y yo estoy dentro de ese grupo, es un evangelio más abarcativo y por ende todos los seres humanos tienen la posibilidad de recibir la vida eterna y el derecho de ser hijos de Dios. Debemos en este punto dar gracias a Dios por esa palabra todos que quedó incluida en ese versículo, mas a todos. Eso nos incluye. Todos tiene una connotación universal y esto nos incluye a usted y a mí. Ahora bien, si seguimos el hilo temático del capítulo, entonces debemos decir que Juan está hablando de la luz que Cristo trajo al mundo. Y si ampliamos nuestro campo de visión y leemos desde el primer versículo hasta los versículos que estudiamos hoy, veremos que la luz de la que habla el apóstol Juan es el Verbo encarnado. Así lo ratifica Juan capítulo 1, verso 14. Juan 1:14. Dice Juan 1:14, dice,
Y aquel verbo o palabra, algunas versiones de la Biblia no dicen verbo sino palabra, de manera que cuando estamos hablando de verbo estamos hablando de palabra. Cuando estamos hablando de verbo, estamos hablando de Jesús. Y cuando estamos hablando de palabra, también estamos hablando de Jesús. Y el verbo o la palabra fue hecho carne. Y dice, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, lo que Juan está diciendo es que todos aquellos que creyeron, recibieron, o estén dispuestos a recibir a Jesús, Él mismo les concede el grandioso derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan, miremos de nuevo el capítulo 1, verso 12, pero me voy a permitir compartir con ustedes la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. De este mismo texto dice, Juan 1:12, dice en esta versión: pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que creen y reciben a su Hijo Jesucristo, Dios les da la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Lo que quiere decir que cuando recibimos y creemos en su Hijo Jesucristo, Dios nos da el derecho o nos autoriza para tener la convicción de que podemos ser hijos de Dios. Tenemos entonces el derecho de ser sus hijos, pero también, por supuesto, la responsabilidad de ver qué hacemos con tal derecho y cómo nos comportamos frente a nuestro Padre Celestial, ahora que comenzamos a ser sus hijos. Debemos recordar que los hijos no solo tienen derechos. Ay, es que como yo soy hijo de Dios, yo me merezco que mi Padre me dé todo lo que yo pido. Si a las oraciones le quitáramos el pedir cosas, pregunto, ¿en qué se convertiría? Si las oraciones le quitáramos el pedir cosas, ¿en qué se convertiría? Para muchos se convertirían en nada, porque muchos piensan que tener una relación con Dios es solo pedir. Tener una relación con Dios es conocerle. Tener una relación con Dios es saber cuál es su voluntad para obedecerla. Tener una relación con Dios es escucharlo, es obedecerlo. Los hijos no solo tienen derechos, los hijos también tienen deberes. Entre ellos, el principal de ellos, la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres, ¿verdad? A padre y madre. Pero por encima de nuestros padres biológicos está Dios. Entonces la honra a los padres es inevitable. Pero hay un texto que habla mucho más claro acerca de cuál es nuestra responsabilidad ahora que somos hijos. O sea, yo no soy un hijo porque me como todo lo que mi padre trabaja y hace. Yo no soy un hijo porque disfruto todo lo que él me da. Yo soy un hijo porque estoy dispuesto a obedecer a mi padre. Mira lo que dice Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Malaquías 1:6. Sí, es interesante esto, ¿verdad? Si a las oraciones se le quita el pedir, ¿en qué se convierten? O sea, se pierde el motivo de buscar a Dios porque es que no tengo nada que pedir. Y hay personas que efectivamente buscan a Dios solo cuando necesitan algo. O sea, si no necesitan, no buscan. Y esto no es una relación con Dios. No es una relación con Dios. Malaquías 1:6 dice la palabra, mira lo que dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, porque vimos que somos hijos de Dios y esto nos encanta, ¿verdad? ¡Wow! Somos hijos de Dios. Sí, pero ¿cuál es la responsabilidad que tenemos ahora? Si yo soy padre, como dices ahora, ¿dónde está mi honra?
¿Dónde está mi honra? ¿Cuál es la honra que tú me das? No, la honra que yo te doy es que te pido todos los días. No. ¿Cuál es la honra que tú me das? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, tú no tienes temor de mí. ¿Cómo me dices que eres hijo mío? Si no me respetas, si no te sometes, si no me obedeces. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios le hace ver a los sacerdotes que Él es su Padre y su Señor. Cuando Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro, les deja claro a sus discípulos cuando entrega la oración del Padre Nuestro que no es un rezo. Padre Nuestro que estás en los cielos, eso no significa nada. El Padre Nuestro no es un rezo, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Jesús le enseña a sus discípulos los pasos o los escalones que deberían tener una oración que te permite conectarte con Dios. No es repetir un rezo. Y en esa oración, el Señor dice: ustedes cuando oren, oren así. Esta es la manera. Padre nuestro. Es decir, siempre que ustedes vengan a la oración, recuerden que Él es su Padre. Pero es triste encontrar que haya hijos que solo buscan a sus padres cuando necesitan algo. Yo me imagino que aquel padre cuando siente que su hijo le timbra el teléfono dice: ay Dios, ¿y ahora qué me va a pedir? Porque no están interesados en saber si el padre está contento, si el padre tiene una lucha, si el padre está triste, si el padre está pasando por alguna necesidad. No, a mí lo único que me interesa es que mi padre me resuelva los problemas. Papá, ¿qué tienes por ahí que me des? Imagínese un tipo de relación así pasa con Dios. Por supuesto que hay necesidades que tenemos y tenemos a Dios que está allí para suplirnos, pero nuestra relación con Dios no puede convertirse en solo eso. Dame. ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Dónde está la honra que tú le das a Dios? Es lo que le dice el Señor a su pueblo: hey, yo soy su Padre. Yo soy su Señor. Pero ellos no le honraban como tal. En nuestra cultura hemos llegado a menospreciar a nuestras autoridades y a nuestros padres. Y pretendemos aplicar el mismo trato de irrespeto e irreverencia hacia Dios. Dios exigía y sigue exigiendo de su pueblo, como nos exige a nosotros ahora, que le honremos. Si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? La honra que tú me das. Solo me buscas cuando necesitas. Solo te acercas a mí para pedirme cosas. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está tu sometimiento? Dios quiere que lo honremos. Pues en la posición de poder y autoridad que Él está, es lo mínimo que nosotros, sus hijos, podemos hacer. El pueblo, por descaro o por ignorancia, responde a Dios: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y si usted lee el libro de Malaquías, se va a encontrar en qué le menospreciaron. Dice la Biblia, y no quiero profundizar en ello, pero el tema de los diezmos y las ofrendas que Dios había dejado como una forma de honrarle, ellos lo menospreciaban a tal punto que llevaban animales en mal estado para Dios. Antes se escogía lo mejor para Dios, ahora en mal estado, y sigue pasando hoy. Cuando se trata de honrar a Dios con los recursos financieros que Él nos da, hay gente que le cuesta honrar a Dios con lo que Dios les da y no le dan nada para el desarrollo de su obra. Y algunos dan algo, pero lo hacen de mala voluntad. Y no lo hacen con amor, no lo hacen dando honra a aquel que nos da todo. No, yo quiero que tú me bendigas. Pero de eso que tú me bendigas yo no quiero honrarte. No, esto es para mí todo. El problema es que, y sigue leyendo, ahí el libro de Malaquías se va a dar cuenta de grandes sorpresas. El problema es que ellos hacían las cosas
según creían que se debían hacer y no consideraban cómo Dios quería que las hicieran. Yo quisiera que viéramos un texto que está en Proverbios, capítulo 3, verso del 9 al 10, a propósito de honra. Proverbios 3, del 9 al 10. Lea conmigo ese texto, por favor. Dice este texto, dice esta palabra hermosa: honra a Jehová, porque a veces alguien se preguntará, ¿yo cómo hago para honrar a Dios? Honra a Jehová con tus bienes, o sea, con los recursos que Él pone en tu mano, por el trabajo que haces, es Dios el que te lo da. Y una manera de honrarlo con tus bienes, una manera es honrarlo con tus bienes, dice, y con las primicias de todos tus frutos, no con algunos, sino de todos tus frutos. ¿Qué pasa cuando tú honras a Dios? El problema es que a veces miramos al pastor, no, si le doy esto al pastor, él se lo va a comer, se lo va a robar. No, aquí dice, honra a Jehová con tus bienes, hazlo para Él, hazlo para Él. Y dice, y las primicias de todos tus frutos, y dice el verso 10, entonces, serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Cuántos quieren que sus graneros estén llenos con abundancia, que no falten los recursos? ¿Cuántos quieren eso? Todo el mundo dice amén. ¿Qué necesitas para que tus graneros estén llenos con abundancia y no andes con tanta abundancia de escasez y buscando dónde consigues un recurso para medio sobrevivir y no tengas que andar prestándole al uno y prestándole al otro? Ten principios espirituales. Y uno de ellos es que como hijos debemos honrar a Dios con nuestros bienes, que no son nuestros, Él nos los da. Cada peso, cada centavo que usted recibe por cualquier medio, es Dios el que se lo da. Pero a veces nos apropiamos de eso y decimos, yo no te voy a dar nada, no te voy a honrar. Y dice que no solo tus graneros serán llenos con abundancia, sino que tus lagares rebosarán de mosto. Eso dice la Biblia. Hay que creerlo. Es un principio espiritual. Cuando tú honras a Dios y la obra de Dios, el beneficiado eres tú. Porque la Biblia, esta palabra viene acompañada de una promesa. Tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quieres que tus lagares rebosen de mosto? Empieza a que sea un principio en tu vida honrar a Dios con todos los recursos que Él te da. Es la forma, no porque Dios necesite nuestro dinero, pero su obra evangelística para que el mensaje siga llegando a otros se sostiene con los recursos que Él nos da para bendecir su obra. Cuando nosotros tomamos esos recursos y nos los apropiamos y no los compartimos y no bendecimos la obra, los lagares nos rebosan de mosto. Eso dice la Biblia. Y hay que creerlo. Ellos no hacían la voluntad de Dios, no la hacían. Y se llenaban la boca diciendo, Señor, Señor, pero les dolía darle algo al Señor que les suministraba todo. Les dolía. ¿Esto cómo se llama? Se llama deshonra a Dios. Deshonra a Dios. Ahora somos hijos. Pero de nosotros depende qué tipo de hijos queremos ser, porque no podemos desconocer que hay hijos buenos y hay hijos que no honran a sus padres. Tienen a sus padres en vida y nunca les ayudan en nada. Nunca les ayudan en nada. Miren cómo salen adelante. Lo mismo hacen con Dios. Sea cual sea la decisión que tomemos, nunca debemos olvidar que el derecho que ahora tenemos de ser hijos de Dios le costó la vida a Jesús, le costó su propia sangre. También debemos observar la frase que encontramos en este texto. Ya vimos todos, ¿verdad? Esa palabra todos, todo lo que contenía. Ahora vamos a mirar otra frase. Llegar a ser. Como aparece en esta versión Nueva Traducción Viviente.
Miremos de nuevo Juan capítulo 1, verso 12, nueva traducción viviente. Dice la palabra, Juan 1:12 dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho. Mire que no dice esta versión potestad. Potestad es autoridad. Aquí dice, les dio el derecho, y me encanta lo que viene. Dice, de llegar a ser, ojo a esto, esto es importante, de llegar a ser hijos de Dios. Esta frase nos muestra que el derecho de llegar a ser hijos de Dios no es una concesión automática. Yo hice la oración de fe y ya. Esto quiere decir que tenemos el derecho, sí, y solo sí, depositamos en Él nuestra fe. Sí, y solo sí, nos arrepentimos de nuestros pecados. Sí, y solo sí, tomamos la decisión firme de aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y sí, y solo sí, comenzamos una búsqueda diaria de su presencia en santidad. Llegar a ser. Llegar a ser. El Señor dijo, la obra que comencé a hacer en vosotros la voy a perfeccionar. Esto me ha permitido comprender algo, y es que la obra que Dios comenzó en mi vida no está terminada. Cuídese de llegar a pensar que porque asistió a la iglesia un día, o se conecta en este programa, o sabe algunos textos bíblicos, ya usted llegó a ser un hijo de Dios por eso. La condición de llegar a ser hijos de Dios nos muestra la meta última del ministerio de Jesucristo. Eso es lo que Él se ha propuesto y eso es lo que consiguió para nosotros por tan alto precio. En gratitud y amor deberíamos tener esto en cuenta en cada momento de nuestras vidas. Más allá de todo lo visto aquí, también debemos hacer la siguiente aclaración. Y es, una persona llega a ser hijo de Dios solamente si acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. No es cierto que todos los seres humanos sean hijos de Dios por el simple hecho de haber sido creados por Él. La humanidad perdió tal condición en el momento que Adán tomó la decisión de desobedecer a Dios. ¿Quiénes pueden ser llamados hijos de Dios? Los que creen en su nombre. Miremos de nuevo Juan capítulo 1, verso 12, por si se nos ha olvidado el texto ya. Juan 1:12, nueva traducción viviente. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Con la cláusula previa, es decir, todos los que creyeron en Él, el apóstol nos está anunciando que va a aclarar lo que acaba de anunciar. Lo que nos dice es simplemente que los que creen en su nombre son los que lo reciben. Dicho de otra manera, no se puede recibir a Jesús si no se cree o se tiene fe en Él. Lo que nos lleva a decir que la fe es un requisito fundamental para llegar a ser hijos de Dios. Note que la fe no es solo para conseguir milagros. No. Milagros financieros. No. Milagros de sanidad. No, la fe no es solo para eso. La fe también debe alcanzarnos para la salvación y la vida eterna. Esto es lo que afirma el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6 al respecto. Hebreos 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es confianza. No, yo tengo fe, pero tengo una preocupación. No tiene fe. Y si no tiene fe, no puede agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Él existe
y que Él es galardonador de los que le buscan. Consideremos el siguiente texto también, Efesios 2:8, por favor. Efesios 2:8 enseña lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don. Esa palabra don es regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. El apóstol Juan refiriéndose a Jesús como el objeto de nuestra fe, dice en el libro de Juan capítulo 3, verso 16, algo poderoso. Juan 3:16 dice aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, eso se llama fe. Creer en Él necesita fe. Pero fe, repito, no solo para un empleo, fe para tener vida eterna. Juan 5:24 dice la palabra, Juan 5:24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Creer es fe. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miremos un texto más. ¿Qué les parece? Juan 6:40 dice la palabra, Juan 6:40, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. A veces decimos: Señor, que se haga tu voluntad. Bueno, la voluntad de Dios es esta. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, es decir, a Jesús, y cree en Él, ¿en quién? En el Hijo, en Jesús, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Todos estos versículos tienen como finalidad que podamos comprender que la fe tiene una función muy importante en el plan de Dios para nuestra salvación. No solo para nuestra provisión, para nuestra salvación. La fe es un don de Dios. La fe es un fruto del Espíritu Santo, no es pensamiento y actitud positiva. La fe es un regalo que Él pone como una herramienta para que usted y yo podamos creer. ¿Creer en quién? En Él. La misma es evidentemente necesaria, dado que en un mundo acostumbrado a ver solamente lo material, debemos ejercer fe en algo que no podamos ver, como la eternidad. No la podemos ver. Algo completamente diferente, un universo espiritual e invisible a simple vista. Dios nos regala esta fe tan necesaria a todos los que estamos dispuestos a buscarle y a creer en Él. Por lo tanto, buscar a Dios solo depende de nosotros. Pero la fe es un regalo divino, un regalo que viene de Dios. Hebreos 12:2. Miremos esto. Hebreos 12:2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién fue el que inventó la fe? Jesús. ¿Quién llevó a cabo la fe? Jesús. Jesús es el autor de la fe. Y aquí está diciendo el escritor a la carta a los Hebreos: miren a aquel que es la fe, miren a Jesús. Ahora, ¿a qué vino Jesús? Vino a salvarnos. Mírenlo a Él, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Miren la obra de Jesús en la cruz. Él es el autor de la fe, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿queremos acercarnos a Dios? Si es verdaderamente cierto, Él te regalará el don de fe necesario. En cambio, si lo que pretendemos es seguir viviendo como si no hubiera Dios, eso también implica una decisión de nuestra parte. Por lo tanto,
Si decides rechazar a Dios, será tu propia elección, no la elección de Dios. En la Biblia se muestran dos destinos posibles. Uno es la salvación y el otro destino, la condenación. No existe término medio, no puedes tener un pie en la salvación y otro en la condenación. Es nuestra la elección. Juan capítulo 3, verso 18, afirma contundentemente Juan 3, 18. Dice Juan 3, 18, el que en él cree, hablando de Jesús, no es condenado, pero el que no cree en Jesús, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El apóstol Juan también se refiere al tipo de nacimiento que reciben aquellos que creen en Jesús y lo reciben en su corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice una versión, y la otra, nueva traducción viviente, es de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1.13 dice, Juan capítulo 1, verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacer de nuevo no significa un renacimiento físico, más bien es un nacimiento espiritual. Nacimiento espiritual. Dios es espíritu. Si somos hijos de Él, necesitamos también nacer espiritualmente. Se refiere a un cambio en el corazón. Un cambio que te lleva a pasar de la indiferencia u hostilidad hacia Dios al amor y devoción por Él, y el deseo de vivir según su voluntad. Pero ¿cómo sucede este nuevo nacimiento? Nuevo nacimiento. Esta misma pregunta recuerdo que se la hizo un gran líder conocido como Nicodemo. Se la hizo a Jesús. Y esto le respondió el maestro a Nicodemo. Miremos Juan capítulo 3, versos del 3 al 6, allí quedó registrado este episodio. Juan 3 del 3 al 6, dice la Biblia, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, oiga bien, hay otra petición que hay que incluir en las oraciones. Señor, yo quiero nacer de nuevo. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Usted quiere ver el reino de Dios? Sí, yo quiero verlo. Necesita solo una cosa, nacer de nuevo. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para poder nacer de nuevo, primero tenemos que entender nuestra condición actual como seres humanos. Hay un problema que todos enfrentamos. Y Jesús dijo que
ese problema comienza en nuestros corazones. El problema es algo que se conoce como pecado. Pecado, muerte, y muerte significa separación. Pecado también significa fallar al blanco o no hacer lo correcto. Nosotros, a sabiendas o no, nos esforzamos por solucionar este problema por nuestra propia cuenta. De alguna manera tratamos de compensar o borrar esas faltas de nuestras mentes, pero sabemos que todavía falta algo en nuestro interior. Nada podrá satisfacernos por completo, a menos que tengamos a Jesús en nuestras vidas y la eterna esperanza de estar con Él para siempre en el cielo. Nicodemo, ¿quién era? Nicodemo era un líder religioso prominente. Era un hombre que tenía un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque no podemos conformarnos con el simple hecho de tener mucho conocimiento acerca de la palabra. Podemos tener mucho conocimiento de la palabra. Podemos tener muchos años en los caminos del Señor y no haber nacido de nuevo. Este hombre, Nicodemo, era un líder religioso. Era un hombre bueno. Y una noche, para que no lo vieran sus discípulos tal vez, se acercó a donde estaba Jesús. Y Nicodemo le pregunta, ¿qué tenía que hacer él para ir al cielo? Jesús le dijo a Nicodemo, y nos dice a nosotros hoy, debes nacer de nuevo. Eso está en Juan 3:7. De hecho, Jesús dijo, quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que no importaba lo bueno que fuera externamente, era necesario cambiar por dentro. Eso solo puede suceder a través de un acto sobrenatural de Dios, cuando su Espíritu Santo nos convence de maldad y nos da nueva vida. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para nacer de nuevo? Primero debes admitir, o debemos admitir todos, nuestro pecado. Debemos admitir que no podemos por nuestra propia cuenta vivir de acuerdo al estándar perfecto de Dios. Entonces debemos pedir perdón a Dios. Debemos arrepentirnos de todo corazón, lo cual significa poner todo nuestro empeño para alejarnos de esa vida de pecado, no seguir en lo mismo. La palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, no dice que se queda en el mismo pecado de siempre y que cada fin de semana peca, reza y empata. No, el que confiesa y se aparta. Finalmente, le pedimos a Jesús, cuando nos hemos arrepentido de corazón y nos hemos determinado a dejar nuestra vieja vida, le pedimos que Él tome el control de nuestras vidas. Es entonces cuando el Espíritu de Dios penetra nuestros corazones para guiarnos y ayudarnos a ser más como Él. Ahí es cuando nacemos de nuevo. Dios mismo lo expresa de esta manera. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, 26. Dice su bendita palabra. Dice, os daré corazón nuevo. O sea, si hay un nuevo corazón, es una nueva persona. Y si es una nueva persona, ha nacido de nuevo. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Imagínense un corazón de piedra. Trate de sembrar algo en un terreno que es una piedra. Nada produce.
Cuando estamos muertos espiritualmente y no hemos nacido de nuevo, nuestro corazón es como una piedra. Y aunque la palabra ungida es como espada de doble filo, cuando la espada de doble filo se penetra con una estructura tan rígida, no puede entrar. Entonces el Señor dijo, aquí hay un problema. El problema es el corazón tan endurecido. Un corazón tan endurecido no entiende la palabra de Dios. No entiende las revelaciones de Dios. Y pueda que escuche todos los días el mensaje, su corazón está tan duro que la palabra de Dios no puede germinar en su corazón. Y es aquí donde tenemos que clamarle a Dios desde lo profundo de nuestro ser y decir, Señor, quita este corazón de piedra. Tú me hablas y me hablas y me hablas y la palabra nada que entre. El problema es mi corazón. Dame un corazón de carne, un corazón nuevo, que sea sensible a tu voz y que reciba tu palabra y que la pueda obedecer. De ahí en adelante, Él nos da un nuevo propósito. Y nos da nuevos objetivos para vivir. Ya la vida no se convierte las cosas materiales en el objetivo principal. Uno tiene otro enfoque, su mirada puesta en las cosas de arriba. Y uno se levanta cada día para buscarle, a mirar que su luz nos siga alumbrando más y más, para ver qué podemos encontrar que no le agrada a Él. Entonces queremos es complacerle, queremos es vivir para Él todos los días de nuestra vida. Solo entonces, cuando se produce ese nuevo nacimiento, dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para Él. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Qué se requiere para resucitar? Primero que mueras. ¿Y mueras a qué? Al viejo hombre. Que mueras a la vieja naturaleza. A veces ese proceso es doloroso y muchos hemos tenido que pasar por procesos sumamente difíciles, pero a través de ese proceso se produce algo que se llama quebrantamiento. La semilla cuando va a la tierra tiene que ir seca y el sol y la lluvia destruyen la cáscara se rompe, ese es quebrantamiento y si usted es esa semilla va a sentir que ese quebrantamiento duele y es a través de las pruebas y los procesos que vivimos, pero lo que ocurre es que al romperse la cáscara, la vida que estaba en la semilla, entonces empieza a germinar, Los procesos difíciles que a veces enfrentamos en la vida no nos destruyen, nos fortalecen y hacen de nosotros mejores personas. Por eso el apóstol Pablo, aunque vivió tantas cosas difíciles, él decía que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Todo obra para bien. Aún casi lo daban por muerto, lo apedreaban, lo metían en cárcel, pero eso para él no era una angustia. Él estaba en otra dimensión. Es más, estaba en la cárcel y seguía predicando a través de cartas. Estoy seguro que si hubiese habido redes sociales, él hiciera un en vivo desde la cárcel para seguir llevando su mensaje. ¿Cómo alguien en una cárcel puede predicar a otros? Si los que están en la cárcel son dignos de conmiseración, pobrecito él, no. Él estaba en otra dimensión. Estando yo en el Espíritu, decía Juan en la isla de Patmos, había sido desterrado y seguía estando en el Espíritu. ¡Wow! Segunda de Corintios 5:15 dice, Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Señor, aquí están nuestras vidas, rendidas a tus pies. ¿Qué quieres que hagamos hoy? En el momento de ser aplicada la sangre de Cristo a nuestras vidas, se produce el nacimiento de una nueva naturaleza en nosotros y por ende nacemos a una nueva vida. Esta vida nueva comienza cuando aceptamos por fe a Jesucristo y perdura hasta la eternidad. Esta clase de vida no depende ni de nosotros, ni de lo que ningún ser humano nos pueda dar. Es algo que procede únicamente de Dios.
Este es el sentido de lo que nos habla el apóstol Juan cuando nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, o de llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, llegar a ser hijos de Dios no es una posibilidad para el hombre fuera de la obra de Cristo en la cruz. Y por lo tanto, la salvación no procede del ser humano, sino de Dios. Ninguno de nosotros podría danzar o desandar más bien sus propios pasos hacia la condenación por el pecado. Ninguno podría revertir ese camino hacia la condenación. Nadie por sí mismo tuviera con qué pagar su salvación a Dios. Nadie. Ese fue el único motivo por el cual el Verbo se hizo carne, por el cual Cristo debió encarnarse y morir en una cruz en nuestro lugar. Es su sangre derramada por nosotros la que nos limpia de todo pecado y nos permite una relación de paz con Dios. Ahora bien, aunque su sangre haya sido 100% humana, esta verdad no contrasta el hecho de que tanto el plan de salvación como la encarnación de Jesucristo y la aplicación de las virtudes de su sangre a nuestras vidas dependa de Dios. En verdad, todo depende de Él. Hebreos capítulo 9, versos del 12 al 14 enseña. Hebreos 9, del 12 al 14, enseña lo siguiente. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, como se hacía en el antiguo pacto, dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo, dice, habiendo obtenido eterna redención. ¿Redención para quiénes? No para Él, para nosotros, para usted y para mí. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. En ese sentido, entonces, la filiación para con Dios mediante la adopción como hijos no depende ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de ningún ser humano. Eso es lo que el apóstol Juan intenta decirnos en estos textos. Pero entonces, ¿tenemos alguna posibilidad en cuanto a nuestra salvación? La respuesta contundente es sí. Veamos por qué. Aunque la salvación es por gracia, y gracia significa favor inmerecido, por el amor de Dios hacia nosotros, y aunque no sea suministrada por Él mismo, sin embargo, depende de nosotros tomarla, porque Dios no presiona ni obliga a nadie. Él pone todas las cosas a nuestra disposición y nos alumbra el camino para que podamos andar hacia Él. Pero quienes debemos dar los pasos somos nosotros. Hoy nos está diciendo, a través de su palabra, que a todos los que creen en su nombre y lo reciben, Él les da autoridad o potestad para llegar a ser hijos de Dios. Nosotros decidimos si tomamos esa invitación o sencillamente la despreciamos. No, yo no quiero ser hijo tuyo. Yo quiero solo tus bendiciones. Yo no quiero ser hijo tuyo. Alguien dijo, hijo de tigre sale pintado. Entonces, si somos hijos de Dios, los frutos de Dios son los que deberíamos dar. Cuando miramos en Gálatas, encontramos allí los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Todos esos frutos del Espíritu deberíamos evidenciarlos nosotros si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué es lo contrario a la fe? Es la duda, el temor. Si lo que hay en mi vida
no es fe, sino duda y temor, entonces no he nacido de nuevo. Si lo que hay en mi vida no es paz, que es un fruto del Espíritu, sino intranquilidad, entonces yo necesito los frutos de Dios en mi corazón. Dios, habiendo hecho todo lo necesario, frenó su accionar y nos aguarda. Él espera que los que actuemos ahora seamos nosotros. Ahí está la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Es cierto que Dios nos ama demasiado, pero también lo es que Él sigue respetando nuestro libre albedrío, es decir, nuestra libertad de hacer lo que nuestra voluntad nos dicte. Permítame hacerle unas preguntas en este punto, para ir concluyendo. No la reciba como una pregunta cualquiera, sino como algo que viene del corazón de Dios. Y medite no solo en el transcurso del día, sino ojalá durante toda su vida en estas preguntas que les voy a trasladar de parte del Señor. Pregúntese, ¿qué harás con la vida eterna que mediante Jesús está disponible para ti? ¿Qué harás? ¿Aceptarás como Señor a Jesucristo? Esas dos preguntas. La salvación te aguarda, ¿sabes? Y es solo tu decisión tomarla. Solo tu decisión. Termino con esto. Para que hijos de Dios podamos ser espiritualmente, tenemos que volver a nacer. Algunos dicen, uno cuando se bautiza nace de nuevo, y por supuesto que el bautismo es algo establecido por Dios. Pero el ritual, todos nosotros cuando éramos pequeñitos nos bautizaron. ¿Y qué cambió? Nos bautizaron a la fuerza porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y seguimos con una vida de perdición hasta que nos encontramos con Cristo. Y fue su palabra la que nos cambió, es su palabra la que nos cambió. Dios, a lo largo de todos estos años, me ha enseñado algo que quiero compartir humildemente con ustedes, y es que es importante bajar a las aguas del bautismo. Pero el agua que debe lavarte es su palabra. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Nacerás de nuevo, verdaderamente, el día que te quedes no solo en el ritual, sino que puedas sumergir a las aguas de la palabra de Dios y permitir que ellas te laven y permitir que ellas te limpien. Solo cuando te sumerges en el agua de la palabra es que puedes nacer de nuevo a una vida en el Espíritu. Padre, qué bueno que te podemos llamar Padre. Y eso nos genera confianza, saber que tú no eres un ser allí que está sentado en un trono esperando simplemente para castigarnos, sino que eres nuestro Padre. Ayúdanos a entender esto y saber que el amor tuyo hacia nosotros es tan grande y buscas cada día maneras de revelarnos tu propósito y tu voluntad a nuestras vidas. Tenemos que empezar por reconocer nuestra condición, y es que somos pecadores, y es que estamos destituidos de la gloria tuya, y no hay ninguno que no necesite de un Salvador. Hay una vida eterna esperando por nosotros. Y hoy tú nos enseñas a través de tu santa y bendita palabra que la manera de poder obtenerla es creyendo en Jesús y recibiéndolo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a entender esto que nos acabas de hablar hoy,
porque esto solo puede ser revelado por tu Espíritu Santo. Y que nosotros hoy podamos tomar una decisión por Cristo, no por una religión, porque la religión no salva. Una decisión por Cristo. Tú dices, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice, venid a mí, no a una religión, sino a Cristo, aquel que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy es un día de tomar decisiones. Y hoy es el día en que nos decidimos por ti y creemos que tú eres el Hijo de Dios y creemos que al derramar tu sangre tú te llevaste nuestros pecados. Por eso hoy voluntariamente, porque nos nace, abrimos de par en par nuestro corazón para recibirte. Ayúdanos a poder experimentar ese nuevo nacimiento. Que tu palabra, en donde está la vida, como tú lo predicaste, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para nacer de nuevo necesitamos una nueva vida. Y esa nueva vida está en tu palabra. Que podamos sumergirnos todos los días en tu palabra y dejar que ella nos cambie, dejar que ella nos limpie, dejar que ella nos transforme. Es más, tú eres la palabra, lo dijo Juan. Al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Gracias, amado, es un gran privilegio que podamos llegar a ser tus hijos, que podamos ser herederos de Dios y coherederos contigo. Es una bendición, pero como todo gran privilegio, también demanda una gran responsabilidad. Que podamos vivir para ti, ya no para nosotros, y que podamos honrarte a ti siempre, con nuestra vida entera. Gracias, amado, por esto que nos regalas hoy. Somos hijos. Gracias por tanto amor. Eso te costó tu propia vida y es algo que a partir de este día voy a valorar con todas las fuerzas de mi corazón. A ti la gloria de todo lo que has hecho hoy a través de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Somos hijos. Debemos comportarnos como nuestro Padre. Debemos ser como Él. Feliz día, un abrazo fuerte para todos ustedes. Mil gracias de corazón. Si desean bendecir esta obra evangelística que realizamos y darnos una mano para que todos los días podamos tener aquí esta palabra y podamos llegar a muchas más personas con este mensaje, pueden hacerlo a través de ese número que aparece en pantalla, de una manera libre, de una manera espontánea, de una manera voluntaria, pero sepa usted que todo lo que siembra en esta hora se ve traducido en que podamos tener cómo cancelar el servicio de luz, cómo tener internet, cómo poder estar funcionando la emisora, cómo la gente que trabaja allí puede también recibir sus recursos y cómo hacer para adquirir nuevos programas y tener nuevas plataformas de los niños, de los kids. Sepa usted que cada recurso sembrado en verdades eternas se ve traducido en almas alcanzadas para nuestro Señor Jesucristo. De antemano, muchísimas gracias y que como el Señor promete en su palabra, sus lagares sean llenos de mosto, sus lagares siempre estén a rebosar. No olviden, para que hijos de Dios podamos ser espiritualmente, tenemos que volver a nacer. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.